Buenas noches todo el mundo. Estamos en Cuando la Realidad Duerme. Santander 89.1, Torrelavega 105.8 en Onda Norte. Y queremos invitar a todo el público que quiera ponerse en contacto con nosotros y nos quiera contar alguna cosa que les haya pasado esta semana o cuando quiera en su vida y quieran llamar al 942 80 15 79. Antonio, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues hola a todos, amigos. Una semana más con vosotros. Espero que el calor nos haya afectado porque quizá los temas de esta semana sean calientes. ¿Quién no ha oído hablar de fantasmas? Pues creo que todos, ¿no? Esta semana vamos a hablaros de algo muy bonito, de una leyenda que ha inspirado incluso a grandes compositores como Richard Wagner. ¿Y qué iba a ser si no? La famosa leyenda del holandés errante. Después, ¿de qué vas a hablar tú, Anita? Yo de dos casos ufológicos. El famoso caso del Cabo Valdés, que fue hablado mucho hace años atrás, en el 77. Pero es un cabo como accidente geográfico o un cabo del ejército. Anda, Antonio, ya empezamos. Ya estamos con las bromas, ya nada más empezar. Vamos a tranquilizarnos un poco, ¿no? A ver, y vamos también a hablar del informe Condon, de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Lo del Condon es un informe de... He dicho el informe Condon, no condón. Oye, es que a lo mejor podríamos transformar un programa de educación en vez de un programa del mundo paranormal, un programa de educación sexual. Tú te das cuenta que me parece que no acabas de diferenciar entre los casos sobrenaturales, porque la semana pasada nos contaste lo del caballo, que parece que era verdad, yo te lo tomé un chiste, pero ahora otra vez, anda. Cuéntanos de los fantasmas, Antonio. Pues nada, no, lo de los fantasmas no es lo de los fantasmas, Anita. Es algo mucho más bonito que lo de los fantasmas. Es lo que os he comentado, la leyenda del famoso holandés errante. ¿Quién no ha oído hablar de él? Una nave tropieza con una terrible tormenta, pero su capitán, enloquecido y sordo a las súplicas, rehúsa buscar refugio. Como castigo, es condenado a recorrer los mares durante toda la eternidad. ¿Cuál es el origen de esta famosa leyenda? ¿Lo sabes tú, Anita? No, pero nos vas a contar todo. Os lo voy a contar. La verdad es que la historia del holandés errante es una de las más famosas y quizá de las más antiguas leyendas del mar, ya que circula hace al menos unos 500 años. Pero posiblemente su origen se remonte a tiempos muy anteriores al nacimiento de Cristo. Quizá la gente se piense que es una leyenda actual, pero la verdad es que es una leyenda, es algo así como las famosas leyendas urbanas que hablábamos en un anterior programa nuestro, algo que se ha ido corriendo entre los navegantes de boca en boca. Y esencialmente la historia es la siguiente: un maniático capitán holandés, por supuesto el famoso, ahí es donde viene el famoso término del holandés errante, que se refiere efectivamente al capitán y no al barco, desafía la ira de Dios y como resultado es condenado a navegar por los océanos eternamente, provocando la muerte de cuantos ven su nave espectral. La verdad es que esta historia ha sido elaborada por muchos escritores, pero constituye algo más que una ficción, una siniestra historia del mar para asustar a crédulos marineros de agua dulce en tabernas portuarias. Este barco fantasma ha sido avistado en numerosas ocasiones, e incluso las últimas en pleno siglo XX. Muchas autoridades sostienen que la historia del holandés errante se originó a partir de un hecho real, aunque sobre este punto la verdad es que no hay ningún tipo de acuerdo. Y el problema se complica aún más porque existen muchas versiones de la historia en las que el capitán puede llamarse Van der Decken, Van Demien, Van Straten o Van alguna cosa. Porque ya sabes que la inmensa mayoría de los nombres holandeses empiezan por Van, así como los alemanes empiezan por Von. Como te he comentado, los holandeses empiezan normalmente Van algo. La verdad es que la versión más conocida del holandés errante habla de un tal capitán Van der Decken,
cuya nave fue atrapada en una terrible tormenta cuando doblaba el Cabo de Buena Esperanza. El Cabo de Buena Esperanza, sabéis, para situarnos, es el que se encuentra en África, en el sur de África. Los pasajeros aterrorizados rogaron a Van der Decken que se refugiara en un puerto seguro, que al menos arriara las velas para intentar capear el temporal, pero el capitán enloquecido se rió de sus súplicas y, atándose literalmente al timón, comenzó a cantar canciones sacrílegas. La tripulación también se alarmó por la conducta de su capitán e intentó hacerse con el control de la nave, pero el intento de motín fue sofocado cuando Van der Decken arrojó a su líder, al líder del motín, por la borda, mientras los aterrorizados pasajeros y la tripulación se encomendaban a Dios. En respuesta a sus plegarias, las nubes se abrieron y una luz incandescente iluminó el castillo de proa, revelando una figura gloriosa que según algunos era el Espíritu Santo y según otros era Dios. La verdad es que la figura se enfrentó con Van der Decken y le dijo que, ya que disfrutaba con los sufrimientos ajenos, que de ahora en adelante sería condenado a recorrer el océano eternamente, siempre en medio de una pura tempestad, provocando la muerte de todos aquellos que le vieran. Su único aliento sería hierro al rojo vivo, y su única bebida la hiel, y su única compañía la del grumete, a quien le crecerían los cuernos en la cabeza y tendría las fauces de un tigre y la piel de una lija, lo cual parece muy injusto para el pobre grumete, quien hasta aquí no había, la verdad, tenido ningún tipo de papel, independientemente de esta historia, y presumiblemente sentía tanto temor ante Van der Decken como el resto de la tripulación. Sin embargo, con estas palabras la visión desapareció y con ella todos los pasajeros y tripulantes, quedando Van der Decken y el grumete abandonados a su destino. Esta es, como os he estado contando, la versión clásica del holandés errante, o lo que conocemos de esa versión, ¿no? La verdad es que puede que se base en hechos, pero no hay acuerdo acerca de cuáles pudieron ser de verdad estos hechos. Una versión afirma que la historia deriva de la saga escandinava de Stote, un vikingo que robó un anillo a los dioses y cuyo esqueleto, cubierto con un manto de fuego, fue hallado después sentado en el palo mayor de una nave negra y fantasmal. Otros, por otra parte, creen que la historia es más reciente y sugieren que se originó en las aventuras de Bartolomeu Dias, que vivió entre 1450 y 1500, siendo este un navegante portugués que descubrió el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y cuyas proezas marítimas llegaron a parecer sobrehumanas, según la biografía que escribió sobre él Luis de Camões, que fue el que escribió las Luisiadas, como sabéis. Otros investigadores han desenterrado una dudosa historia acerca de los dos barcos mercantes holandeses del siglo XVI, cuyas tripulaciones avistaron el fantasma de un bajel que se había perdido en el Pacífico. La historia del holandés errante derivaría de esto. Otra teoría es que la historia se basa en la leyenda de un alemán llamado von, que por eso te hacía yo antes la precisión que los holandeses, los nombres holandeses muchas veces comienzan por van y los alemanes por von. Pues en este caso sería la leyenda de un alemán llamado von Felkerberg, que se jugó el alma a los dados con el diablo y la perdió. Una leyenda holandesa similar habla del capitán Van Straten, y también se cuenta una historia acerca de Bernard Forke. Forke, capitán del Liberanos, estamos hablando de hechos constatados y reales en este caso, era famoso por la rapidez con la que realizaba sus travesías. Quienes envidiaban su habilidad de navegante afirmaban que había establecido un pacto con el diablo, algo que la extrema fealdad de Forke y su mal carácter encima ayudaban a creer. Un día se desembarcó en un viaje del que no retornó y se rumoreó que finalmente el diablo pues había cobrado su recompensa. No es improbable que la leyenda del holandés errante naciera como consecuencia de un hecho real, aunque sin duda este habrá sido algo más prosaico que la venta de un alma al diablo. Existen muchos casos de buques que fueron abandonados por error por su tripulación, en la creencia de que estaban a punto de zozobrar y luego siguieron a flote durante días, semanas, meses o incluso años, siguiendo los caprichos del viento y las mareas. El más famoso de estos barcos, además, quizá no suene, es el Mariceleste, pero la verdad es que no es el único.
En algún otro programa hablaremos precisamente de este barco, del Mari Celeste, porque tiene una historia muy bonita y también muy relacionada con el tema que nos ocupa de los barcos fantasmas en este momento. Quizá una de las historias más notables sea la de un clipper que se dedicaba a transportar lana, el Marlboro, que es muy parecido al nombre de los cigarrillos rubios americanos que fumamos algunos, que desapareció aproximadamente en 1890 mientras se dirigía de Australia a Inglaterra, y se dice que fue hallado 23 años después frente a las costas de Chile. Fíjate, 23 años navegando solo el barco por los mares. Aunque la historia del Marlboro sea una exageración, la verdad es que resulta fácil imaginar el efecto en las mentes de los marinos supersticiosos que en aguas pocos conocidas, cuando vieron al buque abandonado emerger súbitamente de la niebla, pues la verdad es que se tuvieron que llevar un gran impacto sobre ello. La verdad es que, como antes te había comentado, la historia del holandés errante ha inspirado muchas obras de ficción. El poeta norteamericano Henry Wadsworth, que vivió entre 1807 y 1882, escribió sobre este aspecto en The Phantom Ship, o el buque fantasma, que figura en su libro Pájaros o Pasajeros. Y Edward Fitball escribió un melodrama llamado El holandés errante, y el francés Auguste Hall, en versión más conocida de la historia de sus Scènes de la vie maritime, o escenas de la vida marítima, también habló de él. El poeta lírico alemán Heinrich Heine, inspirándose en el melodrama Fitball, o en un encuentro anónimo titulado Vandenberg's Mensaje Home, o el mensajero de Vandenberg. Perdonad mi inglés, pero la verdad es que no hablo muy bien inglés, más bien no hablo inglés directamente, porque lo que sí hablo es bastante bien francés. que apareció en Blackwood Edinburgh Magazine, que escribió sobre el buque fantasma en sus memorias del señor Skanelbosky o algo así. Esto a su vez fue indudablemente lo que inspiró la ópera de Wagner, El buque fantasma, en la que Vandenberg puede bajar a tierra una vez cada 7 años para encontrar a una mujer cuyo amor se ha redimido. Otros escritores que tocaron el tema fueron Frederick Marryat en El buque fantasma en 1839 y Walter Scott, el famoso Walter Scott, en una obra que se llamaba Rockerby en 1813. Sin embargo, el holandés errante es más que mera leyenda o ficción. A lo largo de los siglos, mucha gente afirmó haber visto el espectro de la nave. Uno de los informes más antiguos y además constatados fue en 1702 en la Magnalia Christi Americana, historia eclesiástica de Nueva Inglaterra, que escribió Cotton Mather, autor prolífico y célebre pastor puritano. Pero muchas de las observaciones son difíciles, si no imposibles, de comprobar, y por tanto deben ser descartadas como espejismos, alucinaciones o visiones debidas a un exceso del alcohol, porque claro, hay que recordar que todos los navegantes de la época precisamente no eran de secano. Pero existe un informe excepcional. En 1881, una observación del barco holandés errante fue comunicada por el príncipe Jorge de Inglaterra, que después reinó en Inglaterra como Jorge V, y por su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence. El mismo duque de Clarence que hoy figura entre los sospechosos de haber sido el famoso Jack el Destripador, del cual también hablaremos otra noche. Se ha dicho que el incidente aparecía en el libro de bitácora del vacante, pero no es así. En cambio, sí aparece en un relato del viaje de los príncipes en este buque, compilado por John H. Dalton, a partir de sus diarios personales, cartas y libros de notas. En el momento de la observación, los príncipes estaban a bordo de otro barco de la flota, el Inconstant, ya que había sido trasladados allí cuando el vacante tuvo problemas en el timón. El relato dice: 11 de junio de 1881, a las 4 de la madrugada el holandés errante cruzó nuestro rumbo. Era una extraña luz roja con la que de un buque fantasma incandescente, y en el centro de esa luz los mástiles, palos y velas de un bergantín. A 200 metros de distancia se destacaron con fuerte relieve cuando apareció a nuestra mura de babor. El vigía del castillo de proa informó
que estaba cerca de la Mura, donde también lo vio claramente. El oficial de guardia desde el puente, como también el guardia marina del Alcázar, que fue enviado inmediatamente al castillo de proa, pero al llegar allí no logró ver vestigios ni señales de ningún barco material, ni cerca ni en el horizonte, pese a que la noche era clara y el mar estaba en calma. En total fue visto por 13 personas, pero si se trataba del Van Diemen, del holandés errante, o qué, la verdad es que no lo sabemos. El Turmalín y el Cleopatra, que navegaban a estribor, hicieron señales para preguntar si habíamos visto la extraña luz roja. A las 10:45 el marinero que esta mañana había avistado al holandés errante cayó desde las crucetas del mastelerillo del Juanete y se hizo trizas. A las 16:15 se efectuaron honras fúnebres y su cadáver fue lanzado al mar. Era un valiente marinero real y uno de los más prometedores tripulantes del barco, y todos se sienten muy tristes por su pérdida. En el siguiente puerto nos encontramos con el almirante, que también se mostró muy disgustado. Alrededor de las 13 personas que en el Inconstant, además de una cantidad no especificada de personas en el Turmalín y en el Cleopatra, vieron del espectro, aunque si era el holandés errante, a otro espectro no lo sabemos, tal como dijeron los príncipes. Pero tal como afirma la leyenda, la visión acarreó la muerte de una persona. Fíjate, hasta aquí es la historia que cuenta el que fue rey de Inglaterra, Jorge V, acompañado de su hermano, el duque de Clarence. Aunque también hay que contar que los nazis hablan del holandés errante. Una de las fuentes más inesperadas de un informe sobre el barco del holandés errante fue a través de Karl Dönitz, comandante en jefe de la flota alemana, y fue, o iba a ser el sucesor de Hitler, efímero sucesor, claro. Se dice que vio la nave espectral mientras se hallaba en una misión al este de Suez, y que después afirmó que sus hombres preferían enfrentarse con toda la flota aliada antes que vivir nuevamente el horror de ver el barco del holandés errante. El del holandés no es, por cierto, el único espectro marino. En 1949 se estimaba que había más de 100 casos bien comprobados de naves fantasmas que frecuentaban la costa noroeste de los Estados Unidos. El buque fantasma más famoso de los Estados Unidos es probablemente el Palatine, que fue tema de un famoso poema de John Griffith Whittier. Según la leyenda, en 1752 una tormenta arrojó al Palatine contra las rocas de Block Island, cerca de Rhode Island, y sus restos fueron incendiados por los pescadores. Una pasajera quedó atrapada y se quemó viva. Desde entonces el espectro del barco en llamas ha sido visto en innumerables ocasiones. Es difícil descartar las pruebas de que algo se le llama la luz del Palatine, que ha sido visto con regularidad cerca de la costa, pero una investigación cuidadosa revela que ningún barco de estas características naufragó jamás en Block Island. Sin embargo, también se descubrió 14 años antes, en 1738, el Princess Augusta, que llevaba 350 refugiados del Alto y del Bajo Palatinado en Alemania, que sí naufragó en la costa norte de Block Island, en circunstancias similares a las que se atribuyeron al Palatine. No cabe la menor duda de que este seguramente fue el origen de la leyenda. Solo un elemento del destino, el Princess Augusta, difiere de la leyenda del Palatine. El Princess Augusta se hundió y no fue incendiado, de modo que si el espectro se ve con tanta frecuencia cerca de allí, es el espectro del Princess Augusta. ¿Y por qué el buque fantasma aparece en llamas? Otro barco fantasma bastante conocido, el Goblin, negro y con velas de cruz, del que se dice que es visto con frecuencia por los habitantes de Porcurno Cove, cerca de St. Leven, en Cornualles, Inglaterra. Este espectro es característico porque se le ve dirigirse a la costa, después se desliza sobre tierra firme y finalmente desaparece. Fíjate qué curioso, se mete en la tierra el barco, literalmente. ¿Qué son estos buques fantasmas, estos espectros del mar? La verdad es que se les puede aplicar la misma pregunta a especulaciones y teorías que se refieren a los fantasmas en general, pero el holandés errante se distingue de las historias folclóricas y de fantasmas habituales. Ha sido visto muchísimas veces. Y si el barco no existe, ¿qué fueron entonces lo que vieron los príncipes a bordo del Inconstant? Dado que la aparición del holandés errante y de su barco puede predecir solo muertes o desastres, quizá lo más razonable de todo
sean a buscar las respuestas y no empeñarnos en ello por si acaso algún día nos acabamos topando con el holandés errante en alta mar. Me ha recordado algo cuando estabas diciendo de que el barco había desaparecido en tierra. ¿Te recuerdas que yendo para Garabandal en el Alto habíamos comentado cuando habíamos entrevistado a varias personas que había habido avistamientos de una nave que creían que era un tren de medianoche por las luces que llevaba y se introducía justamente en el alto del puerto, en la montaña? Habían pensado que era un tren que viajaba por la zona, por allí no hay ningún tren, ni vías viejas, ni nada, de nada. Se ha llegado a la conclusión de las veces que se ha visto que se produce alguna cosa, un fenómeno paranormal, y que creen que es un ovni que se entra justamente a través de la Tierra, se desmaterializa de alguna forma. Ya, pero bueno, esto tiene más relación con el fenómeno ovni que con el fenómeno de los fantasmas. Aquí, pero date cuenta, aquí de lo que estamos hablando es de un espectro que incluso entra en la Tierra, no de un ovni. Un ovni ya sabemos que, o hemos oído hablar muchísimas veces de que entran en el mar, en sitios donde es imposible, o entran en tierra, en sitios donde es imposible. Y que la explicación que se les puede dar es que sean realmente sitios o refugios donde ellos se cobijan o donde ellos... Pero de cualquier manera, para traspasar la tierra, la superficie, tiene que desmaterializar. Ya, pero bueno, eso el tema de las desmaterializaciones es un tema que podemos hablar otro día de él, pero que no está relacionado directamente con los fantasmas, porque directamente los fantasmas ya están desmaterializados. Pero los fantasmas sí, pero los barcos no. Bueno, estamos hablando de objetos que no tienen alma. Ya, estamos hablando de barcos fantasmas. Te recuerdo las famosas proyecciones que realizaban los fantasmas con las hermanas Fox, en las que incluso eran capaces de materializar objetos, esos fantasmas. Con lo cual entra dentro de lo posible que la leyenda del holandés errante, el barco se materializara, o sea también un fenómeno de materialización, de poltergeist, de materialización de objetos, con lo cual no sé, pienso que no tiene mucha relación una cosa con otra. Una cosa es fenómeno. Pero ya sabes que tú y yo siempre debatimos sobre esto, porque yo tengo la sensación de que parece que se tiene una clara parecido o relación uno con el otro. Ya. Que puede ser. Puede ser. Quizá. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes el número de teléfono de nuestro programa, por si acaso se quieren poner en contacto con nosotros y contarnos alguna historia, si les ha sucedido también a ellos en alta mar, por ejemplo, o otro tipo de historias en cualquier otro lugar. Nuestro número de teléfono es el 942 80 15 79, Onda Norte, en el 89.1 para la zona de la costa y el 105.8 para la zona de Torrelavega. Antes de pasar a lo mío, quiero enganchar algo en lo que has estado hablando. En que el Cutty-Sark también, que estuvo aquí en Santander y va a volver a estar, también tiene sus historias fantasmales, pero no las voy a contar en la radio, porque al fin las voy a contar en el libro que voy a sacar a la venta el mes que viene, de agosto, que se llama Al final de la espiral, donde hago un resumen de mis puntos de vista acerca del Palomar en San Vicente de la Barquera, que es una torre que ha estado encantada durante muchísimos años y era un secreto a voces del pueblo, y el famoso Palacio de Limpias, por cual estuvimos conocidos los dos por la investigación que hicimos el grupo de investigación ICOA, y fuimos muy conocidos por toda España a consecuencia. Pues el libro saldrá a la venta el mes de agosto, a mediados. Quiero volver a recordarles que se llama Al final de la espiral. Ahora hablaré del caso del Cabo Valdés, el Cabo Armando Valdés. El lugar en que nos vamos a situar es en la Pampa Yuscuma, en Chile, el 25 de abril de 1977. Una patrulla de ejército chileno, compuesto por el Cabo Valdés y sus soldados, se habían encontrado en una acampada en la zona de Yuscuma. El primero fue Pedro Rosales. Él ha visto dos luces que acercaban al campamento y alertó a los demás. Una luz redonda como una bola medio ovalada que aumentaba y disminuía de tamaño. La luz empezó la aparición a distancia y fue aumentando su luminosidad, como un tubo fluorescente mientras se le acercaba. Esto ya hemos tenido un incidente en el puerto, arriba en Garabandal. ¿Te recuerdas, Antonio, que le fotografiamos en forma de
tubo fluorescente. Al verlo, se agruparon y se colocaron en posición de combate y gritaron: que nadie se mueva. Si nos pasa algo, que nos pase a todos. ¿Te suena algo, Antonio? Lo repetimos a menudo cuando estamos en el monte investigando. Que si nos pasa algo, que nos pase a todos juntos, ya que estamos todos juntos investigando. Bueno, tú a pesca a correr, ¿no? No creo. La primera luz desapareció detrás del monte. La otra descendió a unos 500 metros de donde esta buena gente se encontraba. El ovni iluminó toda la zona con sus potentes luces, que se podía ver todo lo contorno con suma claridad, a pesar de una noche sin luna. Los datos que más impresionaron al cabo Valdés fueron que los animales que se encontraban en la zona se agrupaban en silencio y se encontraron en una situación paralizados, hasta que terminó el avistamiento. Tanto las ovejas, caballos e incluso el mascota de la patrulla se mantenían todos paralizados. A lo que más le impresionó fue que había un silencio sepulcral. Pero pasó algo inesperado. El cabo Armando Valdés perdió control de su voluntad y decía él que algo le llamaba la atención, algo que le atraía. Y luego, como si había caído en el abismo y que no se recordaba más. Mientras los soldados dijeron que había desaparecido como arte de magia, al poco rato, pasaron unos pocos minutos y de la misma forma regresó también como por arte de magia. 15 minutos, señores y señoras, 15 minutos habían pasado y supuestamente había desaparecido al interior del ovni. Pero 10 minutos que siguieron fueron impresionantes después de reaparecer. El cabo Valdés gritó: «Muchachos». Luego pareció estar poseído y seguido gritó en una frase que de lo más escalofriante dejó todos plasmados: «Ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos». Seguidamente el cabo Valdés perdió conocimiento. Un extraño acontecimiento sucedió. Además de los efectos fisiológicos experimentados por el Valdés, observamos varios conceptos. El primero fue que el calendario de su reloj, cuando volvió a aparecer, la fecha se había adelantado 5 días. En vez de marcar el 25 de abril de 1977, ahora marcaba el 30 de abril del mismo año. El segundo hecho que pasó, que dejó a los soldados realmente impresionados, fue que el cabo se había afeitado la mañana del incidente. Sin embargo, ahora lucía una barba de unos 5 días. Había faltado tiempo. De esto ya entendemos bastante, ¿no, Antonio? En los casos que nos han aparecido ovnis en el monte, ya sabes que siempre nos ha faltado tiempo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que la culpa la tiene que nuestros relojes son malos. Sí, y nos quedamos sin pila. Pero bien, bueno, sí, a veces hemos tenido problemas con el tiempo. Esto es bastante común dentro de las apariciones ufológicas normalmente. O sea, Antonio y yo estamos ya acostumbrados a esto. Pero de hecho nosotros mismos, ya ha dicho Antonio, en muchísimos de los casos que hemos tenido, nos ha faltado tiempo, no nos hemos dado cuenta algunas veces, incluso en una de las investigaciones, estaba yo hablando por el teléfono y de repente nos cortó el teléfono. Y cuando el incidente que habíamos tenido entre una del grupo y yo, que éramos 2 ese día, nos faltó pues como 1:30. Y no nos enteramos hasta que volví a ponerme en contacto con la chica que había estado hablando por teléfono, que era otra de las del grupo, pero que se encontraba en Santander, y que había, al volver a hablar con ella, y digo, bueno, perdona pues tardar unos 15 minutos en llamarte, pero es que nos ha pasado un incidente aquí, que hemos visto un ovni. Y efectivamente, cuando ella volvió a hablarme, me dijo, pero bueno, ¿por qué dices 15 minutos? Si ha pasado 1:30. Así que de esos hechos tenemos muchos en el grupo. Volviendo a la historia, el gobierno militar chileno intentó censurar la publicación de este incidente, pero llegan a salir a la luz en Primer Página, que es uno de los periódicos de ellos, en La Estrella de Arica, en El Mercurio y en La Tercera, que se llama, y más periódicos chilenos también, de mayo de 1977. El ejército emite un comunicado oficial donde destacan otros 3 puntos. El ejército no es responsable sobre los hechos relatados por la patrulla. Qué curioso, ¿no, Antonio? No quieren saber nada.
Ellos se limpian las manos, como siempre. Eso pasa siempre. Desde el incidente hasta que llegó a la prensa, la versión oficial no se había dado, es lo que dicen el ejército. Y el tercero, conforme las consultas realizadas vía oficial, declaran que los relatos de la patrulla eran una mera coincidencia. ¿Mera coincidencia, Antonio? Bueno, normalmente siempre son meras coincidencias, por desgracia. Pero si constatamos los hechos... Ya sabe lo que siempre pasa. Las autoridades militares prohibieron a Valdés hacer declaraciones públicas. Otro, lo de siempre, que paran a la persona que ha tenido el avistamiento de comunicarlo al público. Los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es que nunca fue desclasificado, que eso sí que es extraño, ¿eh, Antonio? Uh-huh. Este informe, por tanto, se considera que fue aceptado totalmente por los militares. Segundo, fue que Cabo Valdés contó posteriormente que además de todas las preguntas formuladas por periodistas, le sometieron a un electroencefalograma, exámenes de psicólogos, parapsicólogos, médicos y especialistas. Pero lo más sorprendente de todo es que también le sometieron, Antonio, adivina de a qué, a un detector de mentiras. O sea, se daban cuenta que el hombre no estaba mintiendo. Lo que pasa es que los detectores de mentiras tampoco son muy fiables porque... Ya, pero en ese entonces estaban... Peor estarían funcionando, pero... Peor todavía. Pero creían que funcionaba. ¿Por qué le ponen a un detector? Pues que suponen que el hombre está diciendo la verdad o se lo está montando todo. ¿Pero por qué ponerle tanto si es que no le dan importancia a los avistamientos ovnis? Lo de siempre. Nunca le hicieron una regresión. Es lo más curioso. Eso sí hubiera ayudado algo. Pero no se lo habían hecho. Al preguntarle en 1977 acerca del incidente, el cabo contestó: hay que esperar un poco, pero ya hablaré. Cuando fue preguntado por qué había dicho estas palabras, el cabo dijo: son simplemente un vacío en mi mente, no me recuerdo nada. Cuando le volvieron a preguntar acerca de su primer famosa frase: ustedes nunca sabrán quiénes somos ni dónde venimos, pero regresaremos, Valdés volvió a responder que no se recordaba nada. En 1990, un investigador trató de encontrar a Valdés y se lo encontró. Y cuando lo encontró, algunos de las armas con que se enteró también que algunas de las armas de la patrulla que habían apuntado a la luz habían sufrido un cierto grado de deterioro. Las puntas se habían doblado. Cuando se enteró este investigador, claro, que era 1990, habían pasado unos cuantos años, lo lanzó al público. Otro incidente de cual se enteró fue que otros destacamentos que se encontraban más atrás vieron y sufrieron efectos electromagnéticos en los equipos de transmisión. No lo habían dicho hasta ahora, pero estaban ahí y habían visto todo lo que habían visto ellos. Otro dato a tener en cuenta es que la zona precisamente y los alrededores de Arica es la zona más caliente ufológicamente, incluso hasta el 60% más alto en todo el país de avistamientos ufológicos. ¿Qué opinas de esto, Antonio? Pues lo de siempre, que ocultan datos, que no quieren que nos enteremos de muchas cosas y que... Pero lo más curioso es que este caso nunca fue desclasificado. Y sin embargo, lo tratan de tapar, pero no fue desclasificado. Pero sinceramente, ¿cuántos informes sin desclasificar poseen aún los gobiernos de todo el mundo? Mira, hace poco en España se desclasificó, ¿te acuerdas? El JJ Benítez le dieron desclasificados no sé cuantísimos casos. ¿Cuántos de verdad se quedó el ejército español o el Estado español con ellos sin desclasificar? No lo sabremos nunca. De hecho, JJ Benítez ha publicado uno de sus libros, todos los casos desclasificados. Claro, pero realmente nos dan desclasificados lo que a ellos les interesa. O sea, no nos dan todo lo que tienen guardado en el asunto. Pero sin embargo, él ha hecho investigaciones sobre esos casos desclasificados y algunos les ha encontrado el sentido total. Pero se mantienen desclasificados, como siempre. Ya, pero volvemos a lo mismo. Lo que realmente a ellos les interesa no está desclasificado. No, lo siguen teniendo guardado y no lo sueltan. Evidentemente, quizá pues sea porque imagínate,
se puede ir al traste con muchas de las bases sobre las que se sustenta la sociedad humana, entre ellas la religión. Pues Con lo cual, no sé si será por intentar hacernos un efímero bien o porque no descubramos que realmente ellos incluso sustentan sus gobiernos o sustentan los gobiernos pues debido a toda la tecnología que están aprendiendo de esta gente o quién sabe. Y están construyendo naves mucho mejor a consecuencia de los conocimientos que están consiguiendo. El asunto es que sinceramente pienso, y digo la verdad que es mi pobre opinión, porque cada uno puede pensar, es muy libre de pensar lo que le dé la gana, pero realmente los casos importantes nunca han sido desclasificados y los tienen guardados. Y me vuelvo otra vez al famoso informe de Roswell. Siguen sin desclasificarlo, no se sabe absolutamente nada de este tema y no quieren decir nada sobre este tema, sigue siendo un tema tabú. Pero se considera que fue un globo aerostático. Ya, bueno, sí. Como siempre nos como dicen. siempre, los globos aerostáticos, estamos rodeados de globos aerostáticos. Es curiosísimo. La verdad es que lo que la gente tiene que saber es que un globo aerostático a cierta altura estalla. Nunca acaban en tierra, normalmente acaban estallando en el aire. Y como hemos comentado la semana pasada, que hace unos años atrás se vio un ovni que dio la vuelta desde, supuestamente era un ovni que dio la vuelta desde la parte de Liencres, todo esto, toda la costa, luego siguió por la costa vasca hasta interior, luego hacia Pamplona. Se siguió por muchísimas horas hasta oscurecer. Un globo aerostático es imposible porque al subir... Pues no, la verdad es que la velocidad, e incluso la velocidad a la que pueden ir en el aire, es ridícula en comparación con la velocidad que tiene que ir un aparato para poder recorrer tantos kilómetros. Y de hecho mucha gente que ha tenido avistamientos aquí en Santander se han puesto en contacto con el aeropuerto y la torre de control ha negado todo, siempre. Bueno, siempre. Y yo tengo de primera mano, porque tengo justamente una alumna mía, su madre justamente trabaja en la torre de control y de esos casos, Antonio, tanto tú como yo, como todos tenemos en el grupo. Creo, Anita, que te estás refiriendo a mi caso concreto, No, en el que en un mes de agosto, sí, aquí en Santander, pues vi 3 objetos en el cielo metálicos brillantes que iban desafiando las leyes de la aeronáutica, porque no volaban de una forma convencional, sino que iban girando entre ellos y haciendo cositas extrañas. Y yo fui personalmente al aeropuerto de Parallas y estuve en la torre de control personalmente del aeropuerto de Parallas, donde se me informó de que aquí no sabían nada y no sabían nada porque aquí no había radares. Y me quedé un tanto extraño. Bueno, pues aquí no hay radares, los aviones cómo aterrizan o cómo ustedes controlan tal. Pues, al parecer, según me informaron, todo el control de radares de España se lleva desde la zona de Paracuellos, que es donde están todos los radares de control que hay en España. Y bueno, pues escribí una carta a Paracuellos, de la cual nunca he obtenido respuesta, claro. Y sigo esperándola, la respuesta, pero sí, creo que no llegará. En este caso no estaba hablando de tu caso, pero sí, ese también era muy importante. Pero yo estaba hablando de una chica que la tengo en clase de inglés y su madre trabaja en la torre de control. Y me han dicho que totalmente prohibido que si tienen algún avistamiento comunicarlo. Ya, bueno, eso es lógico. Por todos los lados se reciben de estos tipos de información y sabemos que nos quitan y nos desclasifican todo. Quiero volver a llamar a decirles al público que si quieren llamar al programa, el teléfono para llamar es el 942 80 15 79 de Onda Norte, cuando la realidad duerme. Antonio, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues la pasada semana dejé un poco en el aire este tema y ya habíamos estado hablando de él, y es sobre las pirámides de Egipto, que sigue estando en el candelero este tema, y tengo nuevos informes sobre ellas, o nuevos informes o nuevas preguntas sobre ellas, porque la verdad es que todo lo que se refiere a estas pirámides, que son las más famosas del mundo, aunque hay pirámides en otros sitios, en otros lugares como en Sudamérica e incluso en Asia, pues son realmente las más famosas o las más conocidas por el público en general. Y quiero empezar
el tema con un viejo proverbio árabe que dice que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Fíjate qué curioso. La verdad es que la frase se pronunció el 21 de julio de 1798. Ya sabes que yo soy un amante de dar datos y fechas para que, bueno, pues la gente que nos oiga sepa que nos basamos siempre en hechos constatados. No hablamos por hablar, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, todos nuestros artículos les basamos siempre en hechos, repito, en hechos constatados. Sino en hablar de bulos o de cosas que no se pueden determinar, pues sería engañar a la gente, con lo cual vamos siempre hablando de hechos constatados. La verdad es que esta frase, como te he dicho, se pronunció en 1798, el 21 de julio, durante la batalla que enfrentaría a las tropas francesas y a los mamelucos. Napoleón exhortó a sus soldados con aquel mítico 40 siglos os contemplan. El general se refería naturalmente a la edad de la más grande de las 3 pirámides de la meseta de Giza, a las afueras del Cairo, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie. Fíjate qué detalle también más curioso. Y la verdad es que más de 200 años después los egiptólogos están casi convencidos de que la fecha dada por Napoleón en su conocida arenga es fundamentalmente correcta. En efecto, la Gran Pirámide de Giza, un monumento que originalmente superó los 146 metros de altura, fíjate, hace 40 siglos, un edificio de 146 metros de altura, qué locura, ¿eh? Cuando aquí estábamos casi viviendo estábamos viviendo en las cavernas. Pues este edificio, que equivale a una moderna casa de 40 plantas, fue levantado en tiempos del faraón Keops, de la cuarta dinastía, aproximadamente hacia el 2500 a.C. Pero la verdad es que no todo el mundo está de acuerdo con esa cronología. En el siglo XXV antes de nuestra era, y sin ruedas, ni ningún tipo de poleas, ni grúas o máquinas de ninguna clase, un grupo indeterminado de obreros pues movió la friolera de más de 2 millones de bloques, de unos pesos comprendidos entre las 2,5 y las 60 toneladas. Y no solo eso, no tenían brújula porque no existía, y orientaron sus 4 paredes a los 4 puntos cardinales con una precisión pasmosa. Sin hierro practicaron agujeros que parecen hechos con un taladro, en los que al examinar las muescas que se ven en cada vuelta de torno profundizaban en el granito hasta 200 veces más que lo que nosotros lograríamos hoy con un taladro de punta de diamante. Y no teniendo instrumentos ópticos orientados a algunos, hicieron unos canales internos hacia la posición que ocupaban en aquel momento estrellas como Sirio, Zeta Orión o Alfa del Dragón, muy importantes dentro del contexto religioso egipcio. Esos y otros detalles evidencian que los constructores de la Gran Pirámide poseían unos conocimientos científicos que los expertos dudan en conceder a los primeros egipcios. Y entonces, si no fueron los primeros egipcios, ¿quiénes fueron? La verdad es que la falta de pruebas concretas sobre la autoría de este monumento, en el que no se han encontrado grandes inscripciones con el nombre del faraón que las levantó, han dejado el terreno abierto a la especulación. A los atlantes, a los extraterrestres y hasta al mismísimo patriarca José de la Biblia, que se les ha atribuido la construcción de este edificio. La verdad es que sin ningún tipo de pruebas. En realidad, tratándose de la Gran Pirámide, casi no hay pruebas de nada. Casi. ¿Y qué podríamos hablar de que fueran estas pirámides? ¿Una puerta del más allá para los faraones? ¿De dónde puede proceder el saber para construir la Gran Pirámide? Porque las modestas herramientas utilizadas por los antiguos observadores del cielo alimentan las hipótesis de si el anciano saber astronómico pudo ser traído a la Tierra por seres extraterrestres. Por ejemplo, por raro que parezca,
nunca se ha encontrado la momia de un faraón dentro de ninguna de las pirámides. Es más, cuando se ha encontrado el ajuar funerario, o sea, los tesoros que corresponderían al cadáver o al supuesto cadáver que debiese de estar dentro de la pirámide, pues no había cuerpo, como he comentado. E incluso cuando se ha localizado alguna cámara sepulcral intacta en una pirámide, el sarcófago siempre estaba vacío. ¡Qué curioso! ¿Y por qué? Pues algunos expertos creen que las pirámides nunca sirvieron como tumbas, sino como templos iniciáticos. Se apoyan en anomalías tales como que el faraón Snefru, que fue el padre de Keops, se construyó las 3 pirámides él solito. ¿Y para qué quería este hombre 3 tumbas? O que el simple hecho de levantar un monumento tan llamativo como una pirámide era un reclamo irresistible para los ladrones de tumbas. Porque, hombre, tú vas por el desierto andando y ves tres pirámides y lo primero que dices es: allí tiene que haber algo importante dentro. La verdad es que en 1994 un ingeniero anglo-egipcio llamado Robert Bauval propuso una idea genial. Se dio cuenta de que las 3 grandes pirámides de la meseta de Giza estaban distribuidas sobre el desierto de manera idéntica a cómo estaban distribuidas las 3 estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Claro, hablamos de la época en la que fueron construidas esas pirámides, no de la actual época, porque 40 siglos después, pues el cielo o la posición de la Tierra con respecto al cielo, pues sabemos que ha cambiado. Estudiando los llamados textos de las pirámides, Bauval descubrió además que para los antiguos egipcios Orión era el equivalente celestial del dios Osiris y su cinturón era lo que los egipcios llamaban el Duat, una especie de puerta por la que el alma del faraón debía pasar para llegar al Menti, al más allá. Era tan ilógico creer que quien levantó las pirámides lo hizo pensando en construir sobre la tierra una réplica gigante de la puerta al más allá para el faraón. Pues los últimos estudios demuestran que en efecto las pirámides eran una especie de máquinas astronómicas, lo que convierte el enigma todavía en algo más irritante si cabe, porque ¿de dónde obtuvieron los egipcios esta precisión astronómica y matemática? Porque no olvidemos que descubrimientos como el que hizo en el pasado siglo John Taylor, al demostrar que el perímetro de la pirámide dividido entre el doble de su altura equivale a 3,14,16, o sea, el número pi. Pero, Anita, ¿a ti no te enseñaron en el colegio que el número pi lo descubrieron los griegos siglos más tarde? Sí, por supuesto. Pues eso no me parece. Pues otro engaño más al que hemos estado sometidos. Entre tantos. Entre muchos. En 1993 científicos alemanes hallaron una nueva puerta en la Gran Pirámide. Este descubrimiento, realizado por el robot Upuaut, atraviesa los canales de ventilación de la Cámara de la Reina y parecía desvelar nuevos y misteriosos secretos. La verdad es que el último enigma de la Gran Pirámide saltó al candelero en 1993, cuando este pequeño robot, diseñado para explorar un angosto pasadizo de 20 por 20 centímetros nada más, que era prácticamente un agujero de ventilación, la verdad es que atraviesa todo el monumento, esta cámara de ventilación, desde la llamada Cámara de la Reina, y entonces descubrió algo sorprendente: una puerta con unos pomos de cobre derretido por el tiempo, que parecían impedir el paso a una cámara secreta. De confirmarse las sospechas, y dado que 60 metros de galería minúsculas separan esta cámara de la Reina, esta habitación sería el único recinto intacto que podría existir en la pirámide. ¿Qué contiene? ¿Para qué se diseñó? ¿Y cuándo se abrirá esa portezuela? Es algo que algún día las autoridades egipcias darán el sí o el no. La verdad es que hace poco lo intentaron los del National Geographic Society y metieron precisamente un robot,
¿Y qué ocurrió? ¿Sabes lo que ocurrió? Sí. Rompieron esa puerta con esos pomos, la abrieron, entró el robot y ¿qué se encontró? Otra puerta. Increíble, ¿verdad? Pues nada, ahora hay que esperar a ver si se deciden para romper esa otra puerta y a ver qué hay detrás de esa otra puerta. La verdad es que esperemos que sea pronto. Y hay una cuestión de peso en el tema de las pirámides. Durante el Imperio Antiguo se produjo una gran agitación constructiva. La verdad es que ¿qué ocurrió para que después de todo esto eso se frenara? Porque fue nada más que una pequeña época, un pequeño periodo de las dinastías faraónicas. Y de repente, después de una frenética actividad constructora, pues todo eso se frenó y se empezó a construir mucho menos. Y realmente ya no construían pirámides. Lo que hacían eran mastabas o hacían otro tipo de sepulcros y tal, pero pirámides dejaron de hacer. La verdad es que solo se construyeron, como te he dicho, las pirámides durante un corto periodo de su historia, justo entre la tercera y la 12ª dinastía aproximadamente. Pues, como te he dicho, según los cálculos de Joseph Davidovich, durante el Imperio Antiguo, que duró apenas un siglo y medio, se utilizaron solo en la Gran Pirámide casi 2 millones de metros cúbicos. En las 3 pirámides de Snefru, 4 millones de metros cúbicos, y en la de Kefren, otros 2. Y en el resto de la historia de Egipto, combinando el Imperio Nuevo, el Tardío y el Ptolemaico, apenas alcanzó una cifra de 4 millones de metros cúbicos. O sea, estamos hablando de que en apenas siglo y medio se utilizaron 8 millones de metros cúbicos de piedras para construir, cosa que en los otros imperios, que fueron, ya te he comentado, el Nuevo, el Tardío y el Ptolemaico, solo se alcanzó la mitad, superándose pues, los años, evidentemente, porque si fue apenas siglo y medio de duración, en los otros fueron más de 3 siglos de duración entre estos 3 imperios. La verdad es que hay o no hay un misterio efervescente y constructor del periodo de las pirámides. Y la verdad es que la otra pregunta que nos queda en el aire es que ¿qué pasó después de este imperio antiguo para que cesara todo este tipo de actividades? La pregunta o la respuesta, como decía Bob Dylan, está en el viento. Vamos a recordar a nuestros oyentes para la semana que viene a lo menos que nos llamen al 942 80 15 79 de Onda Norte cuando la realidad duerme. Como no nos da tiempo ya para contar el informe Condon, lo contaré la semana que viene, pero sí vamos a sacar a relucir un incidente que algo relacionado con lo último que había hablado del Cabo Valdés. La aparición del objeto que él tuvo fue de una fila de luces y que tenía una luz fluorescente. Quiero recalcar que en los avistamientos que durante todos estos 15 años hemos estado haciendo el grupo ICOA, hemos fotografiado y hemos visto muchísimos avistamientos de ovnis en diferentes lugares calientes ufológicamente hablando aquí en Cantabria. Y una de las cosas que hemos visto que es muy común es la fila de luces y luego que algunas veces cambia la forma. Y una de las formas justamente que coge es como un cilindro fluorescente. Los cambios no sabemos el por qué, si es que es óptico o simplemente que realmente toman un cambio de forma. Pero están vistos y entrevistados muchísimas personas que hemos entrevistado y tengo los informes en casa. Y puedo dar nombres en otro programa de gente que aquí en Cantabria, en lugares como Montiano, como el Puerto de Alisas, cerca de Espinosa, Liencres, las playas de Liencres hacia el Sardinero y el famoso Garabandal, por supuesto, que ya sabéis todos que es el lugar más favorito mío, que me he pasado ya 15 años investigando con el grupo y sin el grupo.
Y los avistamientos que he tenido arriba en Garabandal, verdaderamente tengo algunas fotos muy bonitas que las he sacado este año en la televisión y sacados por los diferentes miembros del grupo, y siempre tienden a ser luces en fila blancas, a lo menos en Santander, y objetos que salen unos de otros de una madre nodriza, como se suele decir, naves más pequeñas de unos 4 metros y medio. Y las luces que suelen siempre ser o blancas o de colorines, y luego muchas veces se transforman y se forman un cilindro que algunas veces el fluorescente es blanco, otras veces el color fluorescente es verde. En concreto en la zona de Montiano, que ese incidente me gustaría ver si puedo conseguir que Margarita Cajigas venga al programa y lo cuente ya en directo. Tanto ella como su hermano sufrieron en Montiano. El de él se asocia con unos seres pequeños que le aparecieron a la orilla de la carretera, y ella el incidente de ella es con compañía de su compañero de trabajo, a salir de casa a las 6:30 de la mañana para ir a trabajar. Como ella vio sobre una nube a la orilla de la carretera, a unos 20 metros donde estaban ellos, un ser de unos 2 metros de altura. Y los dos incidentes son muy bonitos, pero en concreto el del hermano sí tiene que ver con un objeto de luces que le apareció, pero lo que le sucedió a él es bastante aterrador y prefiero contarlo en otro programa. Y si soy capaz de traer a Margarita aquí directamente y hacerla contarlo en directo, mejor. Sé que igual os doy alguna sorpresa en un par de semanas. Con esto quiero despedirme del programa Cuando la realidad duerme. Hasta la semana que viene, jueves, a la misma hora, a las 12 de la noche, en 89.1 en Santander y 105.8 en Torrelavega, Onda Norte. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos. Bueno, amigos, pues la semana que viene os seguiremos contando historias terroríficas y alucinantes. Y solo un consejo: resguardaros del calor, que la próxima semana vendrá más caliente todavía. Un saludo a todos. La Casa del Druida, un espacio dedicado a la armonía y la salud. Gracias a sus conocimientos, el druida nos ayudará en la búsqueda del equilibrio físico y espiritual, terapias y modos de vida alternativos, reiki, alimentación natural. La Casa del Druida, los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Norte. Isidoro San Justo, aire acondicionado, inyección de gasolina, servicio oficial de tacógrafos y limitadores. Isidoro San Justo, electricidad del automóvil, mecánica general.